Hola, hola, bienvenido, ya estamos acá de regreso en nuestra última clase del día de hoy, Ciencias Naturales. Estamos recordando el tema de cómo sabemos que los seres vivos cambiamos. Y nuestro aprendizaje esperado, ya lo habíamos compartido. Quiero que por favor me acompañes a la página número 61 de tu libro C. Y que juntos veamos y analicemos lo siguiente. Dice, observa las siguientes imágenes. Son fósiles de patas y cráneos del caballo y de sus antecesores encontrados en diferentes lugares. Y te pregunta, de estos, están separados así por estas pequeñas secciones, ¿sí? Esa es la diferencia. Cada uno con cada cual, ¿no? ¿Cómo han cambiado? ¿Quién fue primero? Para empezar de ellos, ¿quién crees que haya sido el primero? Efectivamente, este pequeñín, ¿verdad? Y ¿cómo han cambiado? ¿Sí? Se han hecho más grandes, la forma de su cráneo ha cambiado, se ha hecho más como larga, ¿cierto? Sus huesos, su parte de sus piernas son más largas, sus pies, mira que de qué tamaño, hasta llegar a una altura, que este sería el tercero, más grande, ¿no? Este sería el primero, segundo, perdón, cuarto, tercero, y este es el último, cuarto, ¿sale? Esto porque recuerda que seguimos hablando de cómo es que los animales han evolucionado o cambiado. Un dato interesante es que existe un método más preciso que la observación de los estratos para determinar la edad de los registros fósiles, y este es la radiación, ¿sí? Recuerda que ya en el video lo habíamos platicado, que la cantidad de radiación que emite un fósil permite saber, establecer la edad en cuanto a cuántos años tiene de antigüedad, ¿sale? Mediante un proceso que se llama carbono 14. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Hoy vamos a hablar particularmente de un tema que va a ser de los primeros, si no es que el primer tema que vas a abordar en tu materia de biología en primer año de secundaria, y es cómo se da o cómo se determina que las especies han evolucionado a lo largo del tiempo, ¿no? La interpretación de los registros fósiles, junto con la evidencia de transformación de la corteza terrestre, la observación de las plantas y animales, ayudaron a un biólogo que se llama Charles Darwin, o traducción al español, Carlos Darwin, para escribir su libro El origen de las especies. Este libro fue publicado en 1859. ¿Qué decía este libro? Bueno, decía que los seres vivos cambiaban de manera lenta, pero constante, es decir, que cambiaban, no que cambiaban hoy y no cambiaban nunca más. A eso se refiere constante. Lento, que van pasando mucho tiempo para que cambien o se adapten, ¿verdad? Y que estos cambios se heredan de generación en generación. Es decir, si yo nazco con la nariz más larga o el pico, más hablando de animal, más largo para poder picar algo, mis hijos van a heredar ese pico largo, ¿no? Y así todas las especies que descienden de la primera especie, van heredando esas características, pero a su vez, si ellos modifican algo, a sus nuevas generaciones se las heredan. Si las condiciones del ambiente son favorables en relación con los cambios, estos organismos sobreviven. Hay que recordar, ya lo vimos en el video, que los animales evolucionan o cambian o tienen pequeños cambios como medida de supervivencia, porque se están adaptando a un ambiente que les está exigiendo realizar esos cambios, o si no, ya no pueden seguir viviendo, ¿verdad? Las aves son un ejemplo claro de la evolución, ¿sí? Cómo los huesos han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? El Archaeopteryx tiene características de reptiliano. Esa la vimos, ¿te acuerdas también en el video? Que tenía tanto alas como patas alas de ave, como dientes y patas de reptil. Es decir, podían andar en el aire, pero también podían andar en tierra, caminando o arrastrándose. Darwin plantea que los individuos de una misma especie nacen con diferencias entre sí, y que estas diferencias no solo son físicas, sino también son funcionales y de comportamiento. Las características que los hacen diferentes intervienen como ventajas o como desventajas.
Los organismos con ventajas en determinado ambiente pueden dejar más descendencia que otros, con características distintas, que se hallan en las mismas condiciones. Darwin llamó a este mecanismo selección natural, es decir, yo ya te lo había platicado, que la selección natural es la base de la evolución, es decir, que cuando un organismo, el ambiente cambia y esa especie animal se adapta, modifica, cambia ciertos hábitos, cierta conducta o su cuerpo, sobreviven los más fuertes, los que lograron evolucionar y adaptarse a las nuevas condiciones. Y los que no se adaptan, se extinguen. Entonces, a ese proceso él le llama selección natural, es decir, que sobreviven siempre las especies más fuertes. Cuando un grupo de individuos ha acumulado muchos cambios a lo largo del tiempo, es posible que llegue a conformar una especie nueva con características distintas a la original. Gracias a la selección natural, los organismos con más éxito reproductivo logran sobrevivir y desplazan a los que no pueden heredar su información, pues, a lo largo de las nuevas generaciones, ¿verdad? El ejemplo del anterior son los Tiktaalik, animales de 4 aletas parecidas a las patas de un reptil, que pueden ser un eslabón entre los peces y los anfibios. También de estos animalitos hablamos en el video. Vivían en el agua, pero también salían a tierra, tenían branquias, pulmones y cuello. Estos organismos poseían características tanto de peces, pero también de un animal o características similares a los animales vertebrados que conocemos hoy en día. También el Archaeopteryx, que es la foto que te enseñé, era un animalito con características de reptil y de ave también. Tenía plumas, corazón de ave, cabeza con escamas y sus patas parecían de reptil. El ejemplo de ambas especies muestran que no todos los animales se extinguieron, pues algunos evolucionaron hasta conformar nuevas especies. Llega un momento en el que cambian tanto, que ya no se parecen en nada a las primeras especies y que se hicieron una especie diferente, como en este caso, ¿no? De ser un pez, se volvió un reptil, o de ser un ave, un reptil, ¿no? Aquí te muestro una foto de el naturalista británico Charles Darwin, y Darwin llegó a la conclusión que todos los pinzones de Galápagos provenían de un antepasado común que había evolucionado para adaptarse a los suministros locales de alimento en las distintas islas. Si te das cuenta, cambia la forma de su pico, su cabeza es más pequeña y el pico tiene que cambiar porque para ellos era más fácil con este pico comer ciertos alimentos, ¿verdad? Las extinciones, son procesos naturales causados por los cambios ambientales que pueden ser provocados por fenómenos naturales como el vulcanismo o la caída de meteoros. Las condiciones cambian drásticamente. Algunos grupos de seres vivos no sobreviven a ellas y pues esto hace que se extingan. Los seres humanos estamos alterando las condiciones ambientales todo el tiempo y ya hemos hablado en otras ocasiones de algunos animales o aves que ni siquiera se tienen registro de foto de ellos por la forma tan rápida en la que dañamos o alteramos el ciclo, ¿no? El ciclo de vida, que ya no da tiempo siquiera que se puedan registrar o tomar fotografías de ellos. Muchas especies deben de vivir en condiciones diferentes de aquellas para las que están adaptadas. Y esta situación pues acelera el proceso de extinción, ya lo hemos platicado. Si ponemos a un lobo marino en un desierto, pues es obvio que no va a sobrevivir, o a un lobo marino en un lugar en donde el agua ya está bajando sus niveles del mar, pues es obvio, un animal marino necesita agua, es súper vital para él. El hecho de que cada vez se extinga más o se acabe el agua donde ellos viven, en su hábitat, pues también con ello eliminan a la misma especie, ¿verdad? Ahora, aquí te he puesto un claro ejemplo de la evolución en cuanto a los dinosaurios, ¿sí? Existen teorías que dicen que fue gracias a una explosión, a un meteoro, ¿sí? O porque no se adaptaron a las condiciones de los cambios climáticos o como es la era de hielo. La realidad es que no se tienen registros históricos, nadie de esa época pudo escribir nada que nos asegure a ciencia cierta
qué fue lo que extinguió a los dinosaurios. Pero mira, una imagen muy parecida de un relieve, cómo hace la diferencia, ¿no? Cuando antes estaba el dinosaurio que era acuático, el dinosaurio que era que volaba, y el dinosaurio que era andaba en 4 patas, ¿no? Y ahora acá una ballena, un ave y una pantera. Bueno, una vez platicado esto, te voy a pedir, por favor, que vayamos a nuestra guía en las páginas 221 y 222, ¿sale? Una vez que termines esta actividad, te voy a pedir, por favor, que me envíes evidencia fotográfica de tu evidencia de esta sesión. Y esto sería todo por hoy. Nos vemos pues mañana. Ya terminamos nuestras jornadas del día de hoy. Así que te veo mañana martes en nuestra clase de español. Cuídate. Bye.